En el verano de 1982, la selección argentina llegó al Mundial de España como vigente campeona. Llevaban una misión histórica y un equipo de ensueño, una combinación perfecta de veteranos que habían levantado el Mundial en 1978 y un plantel joven y ambicioso liderado por el genio Diego Maradona. Con su fútbol ofensivo al estilo sudamericano y su magnífica técnica individual, no solo estaban allí para defender su título, sino también para reafirmar la posición dominante del fútbol argentino. Esa generación grabó en la memoria de los aficionados imágenes de pasión, pases fascinantes e incluso lágrimas de arrepentimiento. Pero tras el glamour de esas camisetas a rayas blancas y azules, se escondían destinos únicos, momentos decisivos que ningún guión podría haber predicho. Han pasado más de 40 años y el tiempo ha dejado huellas imborrables en sus vidas. Algunos se han convertido en leyendas vivientes, otros han probado la amargura del poder y otros han puesto fin a su trayectoria dejando al mundo con un dolor inconmensurable. Repasemos las tumultuosas vidas de las estrellas más brillantes de la selección argentina de 1982, una generación dorada truncada pero inmortal. Osvaldo Osuna. Ossie, Ardiles de 29 años, llegó al Mundial de 1982 con las emociones más encontradas entre los jugadores argentinos. En la cancha era el pulmón del equipo, un mediocampista pequeño pero extremadamente habilidoso, inteligente e incansable. Pero fuera de la cancha, su corazón sangraba. En ese momento, la Guerra de las Malvinas, Falklands, entre Argentina e Inglaterra, estaba en pleno apogeo. Como ídolo que jugaba en Inglaterra para el Tottenham Hotspur, y con su primo muerto en la guerra, Ardiles tuvo que jugar bajo una enorme presión psicológica que pocos podían comprender. Tras el torneo debido a tensiones políticas, Ardiles no pudo regresar a Inglaterra de inmediato y tuvo que fichar por el PSG durante un breve periodo. Sin embargo, su amor por el Tottenham y el cariño de la afición londinense lo superaron todo. Regresó, siguió brillando y se convirtió en una leyenda de los Spurs. Tras retirarse, Ardiles emprendió una aventurera carrera como entrenador dirigiendo equipos desde Inglaterra y Japón hasta México. La vida de Ardiles ha sido una serie de días optimistas, a pesar de haber enfrentado la muerte anteriormente. En 2014 sufrió un grave accidente de tráfico en las Islas Malvinas, mientras filmaba un documental del que sobrevivió milagrosamente. Siempre mantuvo una sonrisa amable, sirviendo de puente cultural entre el fútbol inglés y el argentino, superando animosidades políticas a través del lenguaje del deporte. Hoy, a sus 72 años, Osvaldo Ardiles sigue siendo un embajador global del Tottenham Hotspur. Vive una vida tranquila y goza de un inmenso respeto en el norte de Londres y en su tierra natal. Su historia demuestra que el fútbol tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas de la historia. Ramón Díaz, de 22 años, fue el compañero de ataque perfecto de Maradona en ese torneo. Rápido, habilidoso y con una zurda excepcional, Díaz anotó contra Brasil dejando su huella como un prometedor atacante en el área. Su actuación ese año fue testimonio de un talento en ciernes listo para dejar huella en el escenario mundial. La carrera de Díaz como jugador floreció posteriormente en Europa con el Nápoles, el Avellino, la Fiorentina, el Inter de Milán y el Mónaco. Era un delantero moderno, eficaz y técnicamente talentoso. Sin embargo, su posterior carrera como entrenador fue un capítulo verdaderamente glorioso. Ramón Díaz se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia de River Plate y posteriormente se embarcó en una aventura ganadora de trofeos en Oriente Medio. En su vida personal, Ramón Díaz era un hombre tranquilo, pero extremadamente perspicaz y ambicioso. Siempre mantuvo la elegancia de un caballero, pero en su interior, su espíritu de lucha nunca se desvaneció. Además, supo equilibrar la presión manteniendo siempre a su familia alejada del escrutinio mediático. Hoy, a sus 65 años, Ramón Díaz sigue trabajando con ahínco en el banquillo.
Sigue desafiándose a sí mismo en nuevos entornos futbolísticos actualmente, con mucho éxito en Brasil, demostrando que el pensamiento táctico y el afán de victoria del joven delantero, que se mantienen intactos a lo largo de los años. En el Mundial de 1982, a los 26 años, Jorge Valdano aún no era un jugador destacado. Jugaba modestamente principalmente desde el banquillo eclipsado por la inmensa presencia de Kempes y Maradona. Sin embargo, incluso en esos breves momentos, Valdano mostró un estilo de juego sereno, inteligente y reflexivo. No solo corría y disparaba, también pensaba en el partido. En su rol en aquel entonces, Valdano era como una nota grave, esperando el momento de elevarse hasta convertirse en un himno heroico. Y ese momento llegó 4 años después. Valdano fue un jugador clave anotando en la final de 1986 la mano derecha de Maradona. Tras una brillante carrera como jugador en el Real Madrid, pasó a la dirección técnica y a la dirección deportiva, contribuyendo significativamente a la construcción del imperio de los Galácticos. Pero lo que hizo especial a Valdano fue su profundo intelecto. Se le apodó el filósofo del fútbol, capaz de transformar los acontecimientos en la cancha en obras literarias filosóficas. Escribió libros, pronunció discursos y analizó el fútbol desde la perspectiva cultural y social. La vida de Valdano es un testimonio de una resiliencia extraordinaria. En 2006, sufrió un terrible accidente de helicóptero en México. El avión se estrelló y quedó destrozado, pero Valdano sobrevivió milagrosamente con heridas graves. Esta dura experiencia no lo destruyó. Al contrario, profundizó su perspectiva de la vida. Vive con la serenidad de quien ha enfrentado la muerte en carne propia, atesorando cada momento y dedicando su intelecto al mundo. Hoy, a sus 69 años, Jorge Valdano sigue siendo una de las voces más respetadas del mundo del fútbol. Aparece en los medios como un agudo analista y un escritor prolífico. Su historia nos recuerda que los futbolistas no solo poseen piernas, sino también una mente brillante. A los 31 años, Ubaldo, el Pato Fillol, era el portero más confiable de Argentina. Con reflejos rapidísimos y capacidad para atajar disparos increíbles, Fillol era considerado uno de los mejores porteros del mundo en aquel entonces. En el Mundial de 1982, a pesar de la derrota de Argentina, el rendimiento individual de Fillol seguía siendo excepcional, realizando numerosas atajadas cruciales para su equipo ante la presión de Brasil e Italia. Tras dejar España, Fillol continuó su perdurable trayectoria. Fichó por el Atlético de Madrid y luego regresó a Sudamérica para jugar en el Flamengo y el Racing Club. Sorprendentemente, el Pato, su apodo, demostró una resiliencia excepcional, jugando al máximo nivel hasta los 40 años. Nunca perdió la concentración ni el deseo de ganar, ni siquiera en los últimos años de su carrera. En la vida real, Fillol es un hombre de familia con una personalidad directa y franca. Ha tenido intensos conflictos con entrenadores y la federación por defender los derechos de los jugadores, pero esto es precisamente lo que le ha granjeado el respeto de sus colegas. También dedicó gran parte de su tiempo a la formación de jóvenes jugadores, transmitiendo su invaluable experiencia a la nueva generación de porteros del fútbol argentino. Hoy, a sus 74 años, Ubaldo Fillol sigue vinculado al fútbol como asesor y entrenador en la AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Vive una vejez plena, recordando con orgullo una carrera en la que redefinió el rol del portero con sus legendarias atajadas. Diego Maradona en la selección argentina de aquel año tenía tan solo 21 años, pero cargaba sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación. Era también una joya preciada, el alma del juego ofensivo del equipo con su mágica zurda. Aunque su Mundial de 1982 terminó con una nota amarga con una tarjeta roja contra Brasil, su deslumbrante regate, su habilidad para mantener el balón con firmeza en los pies
y su filosofía futbolística vanguardista anunciaron al mundo que un nuevo rey estaba a punto de ser coronado. A los 21 años, Diego Maradona jugaba con la agresividad y el instinto de un genio aún por perfeccionar. Al dejar España con tristeza, pocos sabían que era solo el punto más bajo antes de que la sinfonía de la vida de Diego alcanzara su máximo esplendor. Su carrera posterior fue una película de acción dramática. Se mudó a Barcelona por una suma récord, pero fue en el Nápoles donde realmente se convirtió en una leyenda. Diego, sin ayuda de nadie, llevó al Nápoles desde un equipo de media tabla a la cima de la Serie A y 4 años después de su fracaso en España, llevó a Argentina sin ayuda de nadie a la cima del mundo, en México 86. Sin embargo, junto con la gloria máxima, llegaron profundos abismos. Escándalos de dopaje, problemas con la mafia y una prolongada lucha contra las drogas desgastaron al Niño de Oro. Se retiró con pesar, dejando tras de sí un legado enorme y un sinfín de controversias. La vida personal de Diego fue tan tumultuosa como su carrera futbolística. Era un hombre de familia, pero también el centro de numerosos escándalos románticos. Amaba con pasión, vivía instintivamente y siempre se ponía del lado de los pobres. A pesar de su cuerpo destrozado por un estilo de vida desenfrenado y una serie de cirugías, Diego siempre lucía una sonrisa alegre, participaba en actividades benéficas y no temía expresar sus opiniones políticas. Quizás el contraste entre un ángel en la cancha y una persona imperfecta fuera de ella es lo que lo hacía tan cercano y querido. Encarnaba la imperfección, pero estaba lleno de emociones. Sin embargo, ese glorioso y amargo viaje tuvo un final abrupto conmocionando al mundo. El 25 de noviembre de 2020, Diego Maradona falleció a los 60 años debido a un paro cardíaco. Su muerte dejó un gran vacío. Se celebró un funeral nacional en Argentina y millones de personas lloraron al dios del fútbol. Su legado no son solo sus increíbles goles, sino la inspiración imperecedera de un hombre que vivió y brilló con luz propia hasta su último aliento. A sus 27 años, Mario Kempes, en el Mundial de 1982, era un símbolo de un pasado glorioso. Era el matador, el héroe de la victoria en el Mundial de 1978. En el Torneo de España fue una figura clave en el ataque. Aunque no tan explosivo como 4 años antes, sus carreras seguían desbordando peligro, su colocación era exquisita y su definición contundente. Mario Kempes fue un puente entre 2 generaciones y una fuente de inspiración para sus compañeros más jóvenes. Tras ese torneo, la carrera de Kempes empezó a decaer, pero fue un período tranquilo y enriquecedor. Dejó Valencia para embarcarse en un viaje futbolístico nómada, jugando en España, Austria e incluso pasando sus últimos días en la lejana Indonesia. Kempes no ganó más títulos importantes, pero se ganó un respeto absoluto allá donde iba por su profesionalismo y su pasión por el fútbol. Fuera de la cancha, la vida de Kempes ha sido bastante tranquila, un marcado contraste con la de su compañero Maradona. Se sometió a una grave cirugía de corazón en la década de 2010, un acontecimiento trascendental que le hizo apreciar aún más la vida. En lugar de dedicarse a la estresante carrera de entrenador, Kempes encontró una nueva alegría en la narración. Su voz profunda y resonante y su amplio conocimiento lo han convertido en uno de los comentaristas de fútbol en español más queridos del mundo. Hoy, a sus 70 años, Mario Kempes vive una vida tranquila y se mantiene conectado con el fútbol a través de su rol como comentarista de televisión para ESPN. Es la prueba viviente de que tras la gloria deslumbrante, los héroes aún pueden encontrar la felicidad en la sencillez, inspirando pasión en las futuras generaciones, con palabras, no con pies. Alberto Tarantini, también conocido como El Conejo, llegó al torneo de 1982 a los 26 años con una larga melena y un estilo de juego apasionado.
Era un lateral moderno incansable en ataque y defensa, pero también famoso por su temperamento irascible y salvaje. En la cancha española, Tarantini siempre estaba en el centro de los desafíos más feroces. Sus veloces carreras por la banda izquierda se convirtieron en un símbolo de la determinación a veces extrema de Argentina ese año. La carrera de Tarantini fue una montaña rusa. Fue uno de los pocos jugadores argentinos de la época que se mudó a Inglaterra jugando para el Birmingham City justo después de ganar el título de liga en 1978, antes de regresar para jugar con dos gigantes rivales, Boca Juniors y River Plate. Sin embargo, la vida de El Conejo, fuera de la cancha, era tan alocada como su cabello. Fiestas nocturnas, un estilo de vida extravagante e incluso problemas con las drogas lo llevaron a la ruina. Era la encarnación de una estrella de rock en el cuerpo de un futbolista talentoso pero plagado de cicatrices. Sin embargo, lo admirable es cómo Tarantini recuperó el equilibrio. Tras años de impulsividad juvenil, poco a poco aprendió a controlarse. No negó su pasado, sino que lo afrontó como una valiosa lección. Tras su retirada se involucró en el trabajo con los medios, ofreciendo perspectivas incisivas, francas y a la vez experimentadas sobre el fútbol. Hoy, a sus 69 años, Alberto Tarantini ha encontrado la paz. Aunque aún conserva algo de la fortaleza de su juventud, ahora es un hombre más sereno, apareciendo con frecuencia en programas de comentarios de fútbol en Argentina. Es la prueba de que por muy perdido que uno esté, siempre hay una oportunidad de volver atrás y reencontrarse con uno mismo. Daniel Passarella, de 29 años, en el Mundial de 1982, era el líder supremo de la defensa, el gran capitán. No solo era un pilar en la defensa con su estilo de juego agresivo y su excelente habilidad aérea, sino también un central goleador poco común en la historia del fútbol, con sus potentes tiros libres con la zurda. En la cancha española, Passarella se mostró como un guerrero valiente, comandando la defensa argentina contra algunos de los mejores delanteros del mundo. La carrera de Passarella, después de 1982, continuó prosperando en Italia, con la Fiorentina y el Inter de Milán, donde se consolidó como uno de los mejores defensas del mundo en la década de 1980. Tras retirarse como jugador, se convirtió en un exitoso entrenador, dirigiendo tanto a las selecciones de Argentina como a la de Uruguay. Pero el punto de inflexión más importante, y también la mayor tragedia de su carrera, llegó cuando asumió la presidencia de River Plate. Desde una posición legendaria, su presidencia terminó en desastre cuando River Plate descendió por primera vez en la historia, manchando gravemente su imagen ante la afición del club. La vida personal de Passarella es un sombrío tapiz de dolor indescriptible. Sufrió la mayor tragedia que un padre puede soportar, la pérdida de su hijo Sebastián, en un accidente automovilístico en 1995. Ese dolor lo cambió para siempre, convirtiéndolo en un hombre más tranquilo y retraído. Recientemente, rumores sobre el deterioro de su salud y memoria lo han rodeado, despertando profunda compasión. Hoy, a sus 71 años, Daniel Passarella se ha retirado por completo de la vida pública del fútbol, viviendo una vida aislada con su familia. Si bien persisten las controversias en torno a su rol como entrenador, la historia del fútbol mundial lo recordará para siempre como uno de los mejores defensas centrales, el único capitán que ha levantado 2 veces el trofeo de la Copa Mundial con Argentina, aunque no jugó en 1986. Daniel Bertoni, de 27 años, llegó al Mundial de 1982 como un héroe, marcando el gol de la victoria en la final de 1978. En España continuó demostrando su clase como gran estrella, con 2 goles contra Hungría y El Salvador. Bertoni era un jugador de ataque completo, técnicamente dotado, fuerte y con potentes disparos de larga distancia. Era un pilar fundamental para sus compañeros cuando el partido estaba empatado, un asesino con una cara fría pero un corazón apasionado. Tras el torneo, Bertoni continuó su camino hacia la conquista de Europa en la Fiorentina y el Nápoles, donde jugó junto a su gran amigo Diego Maradona. Sin embargo, la vida no siempre fue color de rosa.
Tras retirarse, Bertoni enfrentó la batalla más difícil de su vida, el cáncer de próstata. Ya no era una lucha de 90 minutos, sino una lucha diaria por la supervivencia. Con el espíritu de un campeón mundial, luchó con valentía y triunfó sobre la enfermedad. Más allá del fútbol, Bertoni es una figura de éxito en el mundo de la cazatalentos y la agencia de jugadores. Posee un ojo perspicaz para descubrir jóvenes talentos y siempre trabaja con dedicación evitando los negocios turbios de los agentes de fútbol. Vive una vida privada, aprecia a su familia y viejos amigos y mantiene el porte de un caballero experimentado. Hoy, a sus 69 años, Daniel Bertoni disfruta de una vida plena. Sigue comentando sobre fútbol y compartiendo su historia de superación de enfermedades para inspirar a otros en situaciones similares. Su imagen es símbolo de una fuerza de voluntad inquebrantable, de no rendirse jamás ante la adversidad, ya sea en el campo o en el hospital. Américo. Tolo Gallego, de 27 años. Fue una pieza clave del mediocampo argentino en 1982. Si Ardiles era el artista gallego, era el guardaespaldas. Con su estilo de juego intrépido, su excelente recuperación de balones y su capacidad para el tackle, fue el trampolín para que Maradona y Kempes brillaran en la delantera. Gallego jugó con tenacidad y una disciplina férrea, un elemento indispensable en el sistema táctico del entrenador Menotti. Tras retirarse como jugador gallego, experimentó una transformación espectacular para convertirse en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol argentino. Estableció un récord sin precedentes al ganar el título de Liga Nacional con 4 clubes diferentes: River Plate, Independiente Newell's, Old Boys y Toluca de México. Su estilo de entrenador reflejaba su estilo de juego estricto, disciplinado, pero muy efectivo. Sus jugadores lo llamaban respetuosamente maestro, una figura paternal estricta que siempre los protegía de las críticas públicas. La vida personal de Gallego era bastante privada. Era un hombre tradicional que rara vez compartía detalles sobre su familia con los medios. A pesar de su aspecto algo rudo y arisco, sus allegados sabían que era un hombre muy emotivo y honorable. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en su granja, encontrando alegría en el campo lejos del bullicio de la ciudad. Hoy, a los 69 años, Américo Gallego se ha retirado y disfruta de su vejez con sus hijos y nietos. Aunque ya no se queda al margen gritando instrucciones, el legado táctico y el espíritu ganador que dejó siguen siendo lecciones valiosas para las generaciones más jóvenes de entrenadores en Sudamérica. Gabriel Calderón era el jugador más joven de esa alineación ofensiva con tan solo 22 años. Aunque no era titular con regularidad, siempre que entraba Calderón, aportaba un aire fresco con su velocidad vertiginosa y su deslumbrante regate por banda. Representaba la juventud y un deseo ardiente de demostrar su valía en medio de un mar de estrellas. Sus actuaciones, aunque breves, llamaron la atención de los ojeadores europeos. Tras el Mundial de 1982, Calderón tuvo una brillante carrera en Francia con el PSG antes de la era petrolera y posteriormente con el Real Betis en España. Fue uno de los jugadores argentinos más queridos en París en la década de 1980. Tras retirarse, Calderón se convirtió en un auténtico misionero del fútbol. Pasó gran parte de su carrera como entrenador en Oriente Medio, dirigiendo equipos como Arabia Saudí, Bahrein y Omán. No solo enseñó fútbol, sino que también llevó la cultura profesional a nuevos países. En la vida real, Calderón es conocido por ser una persona educada, multilingüe y compasiva. Es un embajador activo de la FIFA y UNICEF y participa en numerosos proyectos comunitarios de desarrollo del fútbol. Cree que el fútbol es un lenguaje universal que puede superar las diferencias religiosas y étnicas. Hoy, a sus 64 años, Gabriel Calderón sigue trabajando incansablemente como instructor y asesor técnico de la FIFA.
Viaja por el mundo formando entrenadores, aportando la invaluable experiencia de su etapa como jugador para nutrir a las futuras generaciones. Una vida de constantes viajes impulsada por su pasión por el fútbol. A sus 34 años en el Mundial de 1982, Luis Galván era el jugador de mayor edad, un veterano experimentado. A diferencia del estilo agresivo de Pasarela Galván, jugaba con serenidad, buen criterio y una gracia poco común para un defensa central. No necesitaba muchas entradas, porque siempre sabía cómo estar en el lugar adecuado para neutralizar las amenazas. Era un pilar defensivo silencioso, pero increíblemente fiable. La historia de Luis Galván, tras ser el centro de atención, es conmovedora y sugerente. A diferencia de sus compañeros que se hicieron millonarios o entrenadores famosos, Galván eligió una vida extremadamente humilde, incluso difícil. Dedicó toda su vida a Talleres de Córdoba. Tras retirarse tuvo que aceptar diversos trabajos secundarios para llegar a fin de mes, desde entrenar equipos juveniles por un salario miserable hasta trabajar en una escuela de conducción. Él personifica todo lo contrario, un gran campeón mundial en la cancha, pero un hombre sencillo y trabajador que lucha por llegar a fin de mes en la vida real. Sin embargo, Galván nunca se quejó. Vivió con gran respeto propio y absoluta humildad. Se negó a vender sus invaluables recuerdos, incluso en tiempos difíciles. Para él el honor y la memoria eran invaluables. La nobleza de su carácter llevó a los aficionados cordobeses a considerarlo un santo viviente. Hoy, a sus 76 años, Luis Galván vive una vida tranquila en su pueblo natal. Continúa apoyando la formación de jóvenes en Talleres, donde se erigió un monumento en su honor. Su historia es un recordatorio tierno y profundo. La gloria puede desvanecerse, el dinero puede agotarse, pero la dignidad perdura en el tiempo.